Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende de qué horas estén viendo este video. La finalidad de hacer este video es para complementar el tema que hemos estado viendo acerca de evolución. He notado que les han surgido algunas dudas y con este video lo que intento es solucionar algunos puntos. Mi intención es que lo vean en su casa, que lo vean 1, 2, 3, 10 veces, 20, las que ustedes quieran, las necesarias para que ustedes puedan comprender este tema. Es importante que entendamos estos puntos que vamos a explicar a continuación, porque de aquí les va a servir de base para realizar su trabajo final. Recuerden que tenemos que presentar cómo sería la evolución de una especie actual a un futuro muy lejano. Aquí vamos a plantear las bases de las cuales ustedes deben de partir y de las cuales ustedes van a poder identificar cómo podría evolucionar su especie. ¿Sale? Bueno, entonces empezamos de lleno con el tema. El tema en sí es genética y evolución. Hemos visto hasta el momento las teorías evolutivas y nos hemos enfocado particularmente en la teoría de Darwin. Sin embargo, aquí vamos a hablar también de un punto importante, genética, un tema que vimos el bimestre pasado y que volveremos a tomar de forma importante para relacionarlo. ¿Ok? Muy bien, chavos. Comencemos entonces. Vale. Entonces aquí tenemos principalmente lo que nos dice Charles Darwin. Darwin nos dice, la selección natural considera variaciones individuales heredables. Esta es la parte importante, esta es la parte que realmente nos interesa del todo. ¿Por qué? Porque Darwin, en su teoría, marca variaciones individuales, es decir, que los cambios se dan en solos individuos, en un solo individuo. Esos individuos van a ir cambiando con el paso del tiempo y va pasando de generación en generación. ¿Sí me explico? Es decir, una sola especie, un individuo, se va a reproducir y va a ir pasando su información genética. Hasta ese momento, hasta ese punto en el cual Darwin hace su teoría, no sabía cómo era la forma en la cual se transmitía la información genética. Él sabía que había una forma en la cual se heredaba, pasaba de una generación a otra, pero no sabía cómo, no sabía cuál era el factor o cuál era el punto en el cual se realizaba. Con esto no demostró que los caracteres se podían transmitir de los progenitores a los descendientes. Para ello, hubo otra persona, que lo vimos el bimestre pasado, una persona muy importante que fue Mendel. Aunque Mendel y Darwin eran contemporáneos, es decir, vivían más o menos por la misma época, entonces aquí Darwin, cuando hizo su teoría, no consideró en grandes rasgos lo que en su momento era la teoría de Mendel, hoy las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque pudo haber sido por dos razones. Una, o Darwin nunca conoció el escrito de Mendel sobre la forma en la que se transmite la información genética de generación a generación, o Darwin lo pudo haber tenido en su escritorio, pudo haberle llegado la información, lo leyó, pero no lo comprendió y no lo supo adaptar a su teoría. Lo dejó pasar. Y él tomó su teoría, la publicó, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y fue hasta los principios del siglo XX cuando se complementó la teoría con genética mendeliana aplicada, es decir, la genética estudiada no solo a individuos, sino a poblaciones. Ya no hablamos de un solo individuo en el cual vamos a estudiar, no, se habla de conjunto de individuos. Que recordemos, ¿qué es una población? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que están en un lugar determinado en un mismo tiempo. ¿Sí? Y esto da lugar a lo que hoy en día conocemos como la teoría sintética o neodarwinismo. ¿Por qué teoría sintética? Teoría sintética básicamente porque sintetiza las aportaciones de la genética de poblaciones y la teoría de selección natural. ¿O por qué neodarwinismo? Básicamente porque neo, nuevo, Darwin, obviamente relacionándose a Darwin. Neodarwinismo es como la nueva forma de ver la teoría evolutiva de Darwin. ¿Okay? Diferencias sustanciales. La teoría de la selección natural, es decir, la de Darwin, nos dice que la unidad de evolución es la especie, es decir, hay un proceso de microevolución, micro, pequeño, ¿vale? Evoluciones pequeñas, graduales, pero pequeñas, por la especie nada más. Y en cambio, la teoría sintética nos habla de que la unidad de evolución es la población, es decir, para que una evolución, la población completa de estos individuos debe verse afectada de una u otra forma. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores de cambio. Y
este proceso o esta unidad de evolución basada en la población es lo que conlleva la macroevolución. Es un punto importante. Diferencia principal, microevolución Darwin, macroevolución neodarwinismo. ¿Estamos? Puntos esenciales de la teoría del neodarwinismo o teoría sintética. Las causas de variabilidad genética y cambio evolutivo son principalmente mutaciones, ya lo vimos en la unidad pasada, pero ahora enfocada a poblaciones, no a individuos. Flujo de genes, cómo se va transmitiendo la información genética. Deriva génica, que es cuando algunos individuos pueden o no estar presentes en una población por determinados factores. Recombinación genética, básicamente la reproducción sexual. Selección natural, que es la que va a decir qué factor, digamos, cómo se adaptan al ambiente y si es benéfico o no. Apareamiento no aleatorio, cuando únicamente se puede hacer en un lugar determinado, y la interacción con el ambiente básicamente va muy relacionado con selección natural, que es cómo el ambiente va determinando las causas de evolución. Vamos a ver uno por uno. Primero, mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios en la información genética. Ya lo vimos, una alteración en nuestro código, en el código genético puede hacer que haya una mutación. En las mutaciones donde las combinaciones en donde intervienen varios alelos pueden ser adaptativas. Es decir, cuando hay algún factor que hace que esa mutación sea hasta cierto punto benéfica, entonces la selección natural va a decir, tu mutación, tú te quedas, porque me vas a servir, porque estás ayudando a que esta especie no se pierda. Un ejemplo muy claro es con la pulga de agua. La pulga de agua vive a unos 20 grados centígrados promedio. Cuando hay una mutación, bueno, si la temperatura varía mucho, puede llegar a morir. Pero si hay una mutación en las pulgas de agua, puede que esta mutación los ayude a vivir a temperaturas de 25 o 30 grados centígrados. ¿Sí me explico? Ahí cambia la población es la que se adapta. Otro ejemplo muy, muy sencillo de entender tal vez es la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad genética causada por una versión mutada de un gen que sintetiza la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que va a llevar el oxígeno en los glóbulos rojos a todo el cuerpo. ¿Vale? Tiene efectos negativos, ¿por qué? Porque bajo ciertas condiciones, por ejemplo, alturas elevadas o un ejercicio intenso, los que padecen esta enfermedad pueden presentar síntomas como dolor, fatiga, verse muy afectados sobre todo en su condición física porque no reciben el aporte de oxígeno que les corresponde. Esta enfermedad no es letal, pero sí puede llegar a causar varios estragos en la salud del individuo, que podría desencadenar en la muerte o la dificultad de una buena calidad de vida de algún paciente. Sin embargo, esta mutación tuvo un proceso de adaptación, tuvo un efecto positivo en una población. ¿Qué población? Sobre todo en África, donde es muy común la malaria. La malaria es una enfermedad muy compleja causada por un parásito y que ataca generalmente a los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando la anemia falciforme se presenta en ciertos individuos, los glóbulos rojos están deformados, no tienen la clásica forma que estamos viendo en la imagen, sino que están como incompletos, como una media luna, podríamos decir. Entonces, cuando los parásitos de la malaria tratan de atacar a los glóbulos rojos, y al ver que son diferentes, estos parásitos o esta enfermedad muere dentro de los glóbulos rojos falciformes, es decir, no puede adaptarse y por lo tanto muere. Si la malaria no puede atacar a los que tienen anemia falciforme, es un éxito adaptativo. A lo mejor es más fácil controlar la anemia falciforme que controlar a un paciente con malaria. Por eso ha tenido un éxito adaptativo que les permite seguir y que esa información genética va a pasar de generación en generación. ¿Vale? Otro punto importante de variación genética es el flujo de genes. ¿Qué es el flujo de genes? Básicamente es la migración. Es decir, cuando un individuo de una población sale y se mueve hacia otra población. Hay diversas formas en las que puede ocurrir. Puede ser, por ejemplo, el polen. El polen, tenemos una plantación en X lugar, el polen por acción del aire va viajando y llega hasta otra población completamente distinta.
y ahí va a polinizar a nuevas plantas y ahí ya hubo un flujo de genes, ya hubo un intercambio genético, es decir, una población muy diferente se unió con una población muy diferente y vamos a obtener nuevos genes con nuevas características. Si los genes son llevados a una población donde no existe previamente, el flujo genético puede ser una importante fuente de variabilidad genética o de variación genética. Tenemos en la imagen, como podemos ver, tenemos unos escarabajos, la población de escarabajos cafés y la población de escarabajos verdes. Aquí, como vemos, un escarabajo café migró hacia una población de escarabajos verdes. ¿Qué puede pasar aquí? No lo sabemos, depende de la variación genética. Que a lo mejor aumente el número de escarabajos y ahora tenemos escarabajos verdes o cafés, o tengamos escarabajos tal vez moteados o escarabajos con un color intermedio, como lo vimos en las clases de genética pasada. Otro punto importante de variabilidad genética es la deriva génica. La deriva génica puede incluso costar un poco de trabajo entenderla, pero vamos a tratar de simplificarla lo más que se pueda. La deriva génica es producto del azar, es decir, la suerte. Aquí no hay ningún factor que diga la deriva génica va a ir por aquí, va a ir por allá. No, netamente la suerte. ¿Por qué? Porque si por X o Y razones se pierden varios individuos de una población, los genes de los individuos afortunados, podríamos decir, o los que no se murieron, son los que van a pasar su información genética a las siguientes generaciones. Pero eso no significa que sean los más sanos o los más aptos. Como podemos ver en la imagen, tenemos una población de escarabajos verdes, cafés, y por el azar llega una persona, pisa, imaginen un maratón, pasan corriendo, muchos individuos pisan a varios escarabajos y resulta que el número de escarabajos verdes se vio disminuido considerablemente, como lo vemos en la otra imagen. ¿Qué ocurre aquí? A lo mejor el más adaptado era el verde, sin embargo, por cuestiones de la suerte, el verde fue el que desapareció. Eso es deriva génica. Eso es lo que también puede hacer que haya cambios evolutivos. El otro punto es la recombinación genética. La recombinación genética básicamente es la reproducción sexual. ¿Sí? Es producto de la meiosis. Recuerden que el proceso de meiosis va a producir células sexuales y células sexuales, cuando se encuentran masculino y femenino, van a producir nuevos individuos con características de los dos. Por eso es importante la recombinación genética, porque nos va a dar características de ambos padres. La otra, interacción con el ambiente. El ambiente puede influir en el fenotipo de ciertas especies. Recuerden, fenotipo físico puede determinar las cuestiones físicas de una especie. Los factores que influyen son tanto bióticos y abióticos. Bióticos, bios, vida. Bióticos son toda la interacción con seres vivos. Es decir, en una población o en una comunidad vamos a tener interacción con, supongamos, como vemos en la imagen, la tortuga. ¿La tortuga dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar en el mar. En el mar podemos encontrar peces, cangrejos, ballenas, organismos microscópicos, todos aquellos que estén vivos, que sean seres vivos, son factores bióticos que influyen en la tortuga. Factores abióticos van a ser aquellos que no tengan vida. Por ejemplo, el sol, la arena, el agua, las piedras, todo aquello que no tiene vida como tal y que influye de cierta forma en la adaptación de esta tortuga. Y es aquí el ambiente un factor bien importante porque el ambiente hasta cierto punto se encarga de seleccionar cuáles son las características favorables. Recordemos, el ambiente va a decir si hay un calor extremo, como lo vimos en la pulga de agua, si la temperatura aumenta, las pulgas de agua no se adaptan y pueden morir. Al contrario, si la temperatura desciende hasta el punto de congelarse, a lo mejor las tortugas no podrían vivir. Otro punto importante y muy curioso que pasa con las tortugas es que las tortugas van a generar, van a desarrollar su sexo dependiendo de la temperatura. Es decir, cuando la tortuga pone los huevos y la temperatura a la que se incuban es mayor, es decir, aumenta la temperatura a cierta cantidad, no recuerdo, son 20, 30 grados centígrados, algo así, va a producir tortugas macho o hembras, no recuerdo. Si
la temperatura disminuye sobre ese límite, va a producir mayor cantidad de tortugas hembra o machos, ¿sí? Por eso la interacción con el ambiente es muy importante, porque determina ciertas características. Imagínense que la temperatura en el mar de repente subiera exageradamente y obtendríamos puras tortugas macho o hembras. Y entonces no habría tortugas hembras o machos con quien aparearse y posiblemente daría la extinción de la especie. Otro también es el apareamiento no aleatorio. Apareamiento no aleatorio básicamente es cuando nosotros como seres humanos seleccionamos las características y juntamos a los individuos que mejor nos parezcan para beneficio propio. Es decir, no es reproducción al azar, sino de acuerdo a sus genotipos y fenotipos. Esto se denomina endogamia. ¿Qué es la endogamia? Cuando no hay cambios en las frecuencias alélicas y disminuyen los heterocigotos y predominan los homocigotos. Básicamente, como lo vemos, en el caso del gato es un gato de raza, como se le denomina. En el caso del perro igual es un perro de raza. En el caso del caballo es un caballo pura sangre, que se le denomina. Son animales que tienen un valor económico más grande porque son seleccionados, tienen las características precisas que se determinan para cierta raza, pero no tienen variabilidad genética. Por ello también son susceptibles a varias enfermedades. Volvamos con lo mismo, selección natural. La selección natural es la adaptación al ambiente y también puede hasta cierto punto modelar el comportamiento. Por ejemplo, en cuestión de comportamiento tenemos el cortejo de las aves, las danzas de meneo de las abejas, que también tienen ciertos componentes genéticos. ¿Por qué la danza de cortejo de las aves? O los rituales de cortejo de las aves. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del pavo real, la hembra se va a enfocar o va a escoger a la especie macho que tenga un plumaje más vistoso. Entonces, mientras el individuo tenga el plumaje más vistoso, la hembra va a seleccionar a ese individuo. Algo similar con las jirafas que habíamos visto. Las jirafas tienen el cuello largo en buena parte para la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque el cuello largo lo utilizan para pelear entre ellas. La que tenga el cuello más fuerte va a ganar y la que gane tiene la oportunidad de aparearse, la otra no. Y así como se va rezagando un poco. Podemos verlo un poco en la imagen también como la adaptación al ambiente. Tenemos nuevamente escarabajos verdes y cafés. Tenemos que los escarabajos verdes y cafés conviven en un árbol y se acerca un pájaro a tratar de comer. Cuando el pájaro se acerca, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es determinar dónde hay escarabajos. ¿Y cuáles son los escarabajos más fáciles de ver? Aquellos que son diferentes al color donde están. Es decir, si tenemos un árbol de corteza café y tenemos escarabajos de color café, van a ser más difíciles de observar. Pero si tenemos un árbol de corteza café y tenemos un escarabajo de color verde, el pájaro evidentemente va a ser más fácil de que lo seleccione y se lo pueda comer. Por eso ahí es importante la variabilidad genética y el entrecruzamiento, porque si ellos estas poblaciones se pueden entrecruzar, pueden dar diferentes colores, y esos diferentes colores va a dar lo de la siguiente imagen, donde vemos una mezcla de colores que puede hacer que sea más difícil. O si no se pueden aparear entre ellos, obviamente uno de los dos va a ser más susceptible a los depredadores y va a morir. Bueno, básicamente hasta aquí vimos los cambios, los factores de variabilidad genética. Pero es importante algo que hemos descrito hasta el momento. Todo lo que hemos enfocado hasta el momento ha sido hacia poblaciones, no a individuos. Siempre estamos hablando de los individuos dentro de la población, ¿sí? Entonces, la genética de poblaciones, ¿qué es? Genética de poblaciones es el estudio de cómo se transmite la información genética, pero en la población en general. Son análisis matemáticos del número de alelos, es decir, cuántos genes existen en la población. Como ya lo vimos, A mayúscula, que es homocigoto dominante, A minúscula, que es el homocigoto recesivo, y A mayúscula, que es el heterocigoto. Estos alelos se encuentran en determinada población y van a determinar cómo se va a dar el flujo de genes. Es decir, cuántos homocigotos dominantes va a haber, cuántos homocigotos recesivos va a haber y cuántos heterocigotos. El total de alelos dominantes y recesivos es algo que se denomina poza génica. Imaginemos a la poza génica como una alberca de pelotas de varios colores.
donde cada color es un gen. Va a haber genes que se repiten, pelotas amarillas, pelotas verdes, pelotas azules, pelotas rojas, pero va a haber de diferentes tipos. Ahora bien, ¿cuántos alelos de los mismos colores va a haber en esa alberca de pelotas? No lo sabemos. Podremos contabilizar. Y hasta cierto punto, digamos que la alberca de pelotas es pequeña, podemos ir sacando una por una e irlas contando. Si la alberca de pelotas es demasiado grande, podemos intuir por una muestra, tomar una muestra y calcular aproximadamente cuántos hay. Como en este caso nosotros hablamos de poblaciones de individuos y estamos hablando de los genes de los individuos, cada individuo tiene miles de genes y de ahí tenemos miles de individuos, estamos hablando de miles de millones de genes que tenemos que contar. Por lo tanto, se hacen aproximaciones matemáticas, ¿sale? Entonces, una población posee un acervo de genes, lo que hablamos. Pool genético va a ser lo mismo que poza genética. Es el total de genes que tenemos en una población. Son todas las variaciones de cada carácter dentro de la población, lo que decíamos. En el caso de la imagen, tenemos una poza génica o una piscina de genes, como también se le denomina, en el cual tenemos el gen, en las ranas, el gen del color. Tenemos ranas verdes, ranas rojas y ranas moradas. Si hacemos un análisis, podemos determinar que el dominante sería en este caso el color verde, únicamente viendo el número de ranas. Vemos que hay más ranas verdes. ¿Quién podría ser el recesivo? Probablemente la roja, porque es la única que vemos ahí. La morada sería una mezcla entre los dos. Y es importante entender que el más favorable será seleccionado en su mayoría y los desventajosos van a disminuir, lo que vimos. Si es dominante, recesivo, ¿quiénes tienen mayores probabilidades de sobrevivir? Obviamente los dominantes. Porque los dominantes y los heterocigotos prácticamente son fenotípicamente muy similares y los heterocigotos son diferentes. Perdón, los homocigotos recesivos son muy diferentes y en menor cantidad. ¿Ok? Bueno, chavos, hasta aquí vamos a dejar la información. Hasta aquí hemos visto el tema. Un tema muy interesante, muy práctico. Espero que este video les haya servido para quitarse algunas dudas. Espero que lo revisen las veces que sea necesario. Me importa mucho su opinión. Quiero saber qué les pareció este video, si les parece práctico, si les parece que les sirvió, si lo ven tedioso, si ustedes consideran que deberíamos de meter algo más. Es un video que hice de forma muy rápida, traté de simplificar lo más que pude. Muy bien, chavos, les deseo un muy buen día. Síganse pasando bonito, trabajen, estudien y nos vemos en clase.